El poema As Rosas de Conceição Maciel viene de Capanema, Pará, en Brasil. Ajá. La fuente es justamente este poema corto, pero bueno, cada palabra está cargada de emoción, ¿no? Imágenes muy fuertes. Exacto. Nuestra misión hoy, tratar de entender qué hay detrás de estas rosas que sufren tanto y de la intensidad de este lenguaje. Ok, bueno, vamos a desglosarlo un poco. Dale. El poema arranca y ya te golpea. ¿Cómo sufren pobres rosas? Y de inmediato una lista, casi una cascada de aflicciones. Exiladas, mutiladas, fusiladas. Son palabras que evocan violencia, ¿verdad? Desplazamiento forzado, un ataque, directo, brutal. Sí, y lo fascinante, o bueno, lo impactante aquí es justamente eso, ¿no? Cómo la poesía puede concentrar tanto dolor, tanto significado en tan poquitas líneas, tiene esa capacidad única. Totalmente. Y es importante recordar el origen, ¿no? Capanema, Pará, Brasil. Ese contexto geográfico, cultural, podría sumar lecturas, aunque la verdad es que el poema habla con una voz que se siente muy universal. Claro. Pero esa primera tríada de palabras que mencionabas, exiladas, mutiladas, fusiladas, es clave. No es un sufrimiento así nomás, genérico. No, para nada. Parece una secuencia, ¿viste? Sugiere un proceso muy específico de deshumanización, de violencia física extrema. Empieza con el desarraigo, el exilio. Ajá. Pasa por la agresión física directa, la mutilación, y culmina en la ejecución, el fusilamiento. Es que esa progresión es escalofriante. No parecen solo adjetivos puestos al azar, ¿verdad? Describe como etapas de una destrucción sistemática. Exactamente. Y, ¿cómo leemos la siguiente serie? Porque el ataque no para ahí, sigue. No da tregua. Sigue con injusticiadas, execradas, asesinadas, maltratadas. Y acá fíjate que la violencia parece ir más allá de lo puramente físico. ¿Cómo? Injusticiadas, por ejemplo, apunta a una falla del sistema, ¿no? A la falta de justicia, de derecho. Execrada sugiere un rechazo moral, un odio profundo. Claro, como un repudio total. Eso. Asesinadas vuelve a la violencia letal, lo reitera. Y maltratadas es como que engloba una crueldad más general, más persistente. Se pasa de lo físico a una condena social, moral. Y todo termina en la muerte y el abuso continuo. Es una acumulación que asfixia. Asfixia, sí, es buena palabra. Porque leerlas todas juntas te da esa sensación de no poder respirar, ¿no? Como estar atrapado en un ciclo de violencia que no termina nunca. Totalmente. Y es un contraste brutal con la imagen que uno suele tener de una rosa. Belleza, delicadeza, amor quizás. Acá la rosa es receptáculo de todo lo contrario. Precisamente. Y toda esa acumulación de sufrimiento lleva, inevitablemente a la transformación que describe después el poema. Las rosas se vuelven murchas, descoloridas, sin vida, pierden su esencia. Exacto. Pierden su color, su vitalidad. Es la consecuencia lógica de tanta agresión constante. Y esto conecta directo con la idea de que se convierten en símbolos nudos. Símbolos desnudos. Claro, despojadas de todo, digamos, reducidas a su mínima expresión. Quizás solo son la representación de ese mismo sufrimiento. Son como testigos mudos de su propia destrucción. Símbolos nus. ¿Qué implica eso en este contexto? Ser un símbolo desnudo ¿es una pérdida total de identidad? ¿O quizás es una forma mínima de resistencia? El simple hecho de seguir ahí como símbolo de algo, aunque sea del dolor, es una pregunta central, sí. Podría ser ambas cosas, la verdad. El poema no lo aclara del todo, pero sí nos dice el estado final: reprimidos, destruidos, combatidos. Ahí está. Y estas palabras son importantes porque denotan una acción externa y continua contra ellas. No es solo que sufran pasivamente, se entiende. Hay una fuerza activa que busca reprimirlas, destruirlas, combatirlas. O sea, una lucha activa en su contra. Eso mismo. Si conectamos esto con el panorama general que pinta el poema, vemos un patrón clarísimo de opresión sistemática y de lo que podríamos llamar una aniquilación simbólica. Aniquilación simbólica. Sí, o sea,
no solo destruir el objeto físico, la rosa, sino erradicar activamente lo que representa, su significado, su voz potencial. Quizás esos gritos zurdos que mencionaba antes son la única evidencia que queda de esa lucha, de esa voz. Entonces, ¿qué nos deja todo esto? La sensación, al menos para mí, es de una empatía muy profunda, casi dolorosa, por este símbolo tan violentado. La fuerza del poema parece estar en esa repetición implacable, ¿no? En la crudeza del lenguaje, sin adornos. Estoy de acuerdo. No ofrece consuelo, no da explicaciones. Solo es la constatación una y otra vez del sufrimiento. Cómo sufren pobres rosas. Y esa pregunta resuena al final, dejándonos ahí con la imagen de esa lucha y ese dolor. Exacto. La potencia está en esa desnudez, en no dar una salida fácil. Es un testimonio brutal, crudo. Y la repetición de la pregunta inicial al final cierra el círculo, pero no resuelve nada. Solo subraya que el sufrimiento sigue ahí, y quizá la perplejidad ante eso. Es un lamento que queda suspendido en el aire. Y nos deja pensando, ¿no? El poema se enfoca muchísimo en estas rosas, pero nos lanza una pregunta para reflexionar más allá del texto mismo. ¿Qué otros símbolos, qué otras voces cargadas de un sufrimiento parecido podrían estar a nuestro alrededor? Representados quizá por esos gritos zurdos que apenas oímos. ¿Cuántas rosas simbólicas estarán siendo ahora mismo exiliadas, mutiladas, combatidas en silencio, esperando quizá que reconozcamos su dolor y su lucha?